Muy buenas noches en otra edición del programa Haciendo Historias. La verdad que primero agradecemos mucho a la gente por todas las repercusiones que el programa está teniendo, por el apoyo e inclusive por el aporte que nos hacen nuestros televidentes, también oyentes de la radio, que los días jueves el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana está con nosotros en Radio 2 de 15 a 17. Así que a todos muchísimas gracias, de verdad, porque esto nos estimula a seguir contando las historias de Corrientes, de la ciudad, de la provincia y de nuestra región. Hoy tenemos un tema apasionante, pero antes de eso le voy a recordar que puede concursar por los libros de Moglia Ediciones, que tiene la gentileza de obsequiarnos para regalar un libro por programa. Un agradecimiento especial a toda la familia Moglia, al personal de Moglia que hace un trabajo impecable y a Leo Moglia que tuvo la iniciativa de abrir esta editorial en la ciudad de Corrientes para editar a los autores correntinos. Vamos a tener en esta ocasión para regalar temas de historia, lecturas complementarias de historia de Corrientes del doctor Enrique Eduardo Galeana. Tenemos también Judicatura, Poder y Política del doctor Dardo Ramírez Bracci. Tenemos otro del doctor Dardo Ramírez Bracci que es Patriotas y Sarracenos, y el antisemitismo, una aproximación histórica del doctor Galeana, que es uno de los temas que también vamos a tocar en este ciclo de Haciendo Historias. Si querés participar, el hotmail es haciendohistorias@hotmail.com. Decís que querés participar por el libro y seguramente la suerte te va a acompañar. Hoy un tema apasionante. Corrientes es una ciudad de 428 años, la verdad que una ciudad riquísima, no solo en su historia, sino en un montón de cosas que fueron adyacentes, porque la ciudad de Corrientes se instala en lo que era la región guaranítica, que no era la región guaranítica que nosotros conocemos, no había límites para la región guaranítica. La región guaranítica era una región grande, incluía Paraguay, toda la parte de Misiones, Corrientes, Chaco, parte de Bolivia, Brasil. Indudablemente y la cultura guaraní era una cultura rica en tradiciones y tenían todo un sistema de funcionamiento, pero también la lengua guaraní era una lengua que estaba enriquecida metafóricamente. Si uno habla guaraní, cosa que no tuve la suerte de aprender, pero no es tarde, uno entiende por qué los guaraníes se referían a las cosas casi con el sonido de que las cosas producían. Aquí se fundó Corrientes. Y Corrientes tiene no solo historias, sino que tiene mitos y tiene leyendas, que forman parte también de nuestra historia, de nuestro ser cultural, de nuestro ser correntino. Como siempre, me acompaña el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Buenas noches, Quito. ¿Cómo estamos? Rafael, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y en esta oportunidad, nuestro productor, mi productor en la radio de hace muchos años, productor de este programa, hoy sentado con nosotros, el señor Sergio Sebastián Gómez. Sergio. Hola, Rafael, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Todo bien. Hoy vamos a hablar de un libro que escribió el doctor Quito Galeana, que ya tiene, esta es el capítulo 1, ya tiene el capítulo 2 que se está terminando, ya está... El segundo tomo, diríamos. ¿El segundo tomo? Sí, sí, ya bueno, prácticamente va a prensa. Aparecidos, tesoros y leyendas de Corrientes. ¿Quién de los que está mirando por ahí no ha escuchado una historia de aparecidos, de tesoros y leyendas de Corrientes? Arrancamos para meternos en el tema de lleno con el autor del libro, que nos va a meter en algunas historias pintorescas como para entrar en tema. Bueno, ¿cómo se te ocurre primero escribir esto? Porque dice homenaje a la memoria urbana. Son cuentos, pero son cuentos verídicos. A ver, la leyenda siempre fue la que nutrió a la historia. La leyenda es la que se transmite oralmente o por escrito, pero sin ajustarse al método científico histórico
metodológicamente hablando. Es aquello que se va de sucesos y sucedidos. Se cuenta de familia en familia, de experiencias en experiencias. Mucha gente ha tenido fenómenos que se denominan paranormales, que a veces son normales, pero que no se comprenden. Lo que no se comprende se niega. Uno cuando está frente a un fenómeno que no entiende, dice, no, yo no voy a hablar de esto porque van a decir, soy un tipo raro, una cosa está loco, está borracho, está drogado, etcétera, etcétera. Lamentablemente, eso fue soterrando todo este tipo de historias en una ciudad tan antigua como la de Corrientes. Lógicamente, un día tiene que salir a la luz. Y a la luz han salido en diversas historias. Por ejemplo, los secretos de Buenos Aires, los secretos de Córdoba, los secretos de Salta, de ciudades antiguas, de Santiago del Estero. Corrientes no tenía una referencia directa de sus leyendas, de sus tesoros, de sus aparecidos y fantasmas. Esto puede resultar un poco chocante para algunas personas. Un gran científico, Paul K. Feyerabend, que es un hombre que se dedica a la metodología científica, que discute con Karl Popper, con Bunge y con otros grandes hombres de la ciencia, siempre dijo, no podemos contraponer la ciencia con la leyenda, porque la ciencia y la leyenda conviven perfectamente. ¿Desde qué época, desde qué tiempo inmemorial se conocen historias de fantasmas, aparecidos, demonios, brujas, embrujadores, desembrujadores, etc.? Sí, druidas, chamanes, ya en las tribus. Pero antes que aparezca el cristianismo, antes que aparezca el judaísmo, nosotros leemos la historia de Sumeria, de Egipto, de Grecia, de Roma, y todos ellos tenían sus días especiales de honrar a los muertos para que los muertos no vuelvan a la realidad y de esa manera esos muertos no molesten a los vivos. Por ejemplo, en Roma, los lúmeres, la fiesta de los lúmeres, la fiesta de los muertos, era para calmarlos con el fin que no ingresaran a las casas. Había casas que se pintaban con vino, se le ponía vino para que los fantasmas en la noche de los muertos desaparezcan. Si nos ponemos a analizar la historia de Corrientes, podemos encontrarnos con que vamos a situarnos en un cementerio, un día de los muertos, o como decimos los correntinos, un día de los finados. O de los difuntos. Observamos los difuntos, los finados, los desaparecidos, etc. ¿Qué vemos? Vemos gente que está hablando delante de una tumba. Sí. Vemos gente que está hablando delante de un panteón. Vemos gente que está hablando delante de un nicho. Sí, señor. Se sientan, le ponen flores, le ponen agua a las flores, etcétera, que ahora está prohibido porque si no el dengue crece por todas partes. Bien. Y hablan con sus muertos. Dialogan con sus muertos. Yo le pregunto al televidente, ¿quién de ustedes en este momento que está sentado tranquilo en su casa y mirando televisión, y les agradezco, no está pensando, quizá, y espero que todos estén vivos los que están mirando, sus padres, sus hermanos, ¿quién no recuerda a sus muertos? Por supuesto. Las religiones, todas casi se basan en un muerto, en los muertos, en aquellos que fueron de otros tiempos, de otros lugares. Desapareció esa energía o potencia que integra el ser humano del espacio en que nosotros ocupamos. Probablemente sí y probablemente no, porque hay experiencias que recojo yo en este libro de Aparecidos, Tesoros y Leyendas de Corrientes. Esto es un libro de historia, pero no documentada. Entiendo, memoria urbana. Memoria urbana. Personas serias, correctas, educadas, decentes en sus decires, honradas en su pensar, se acercan como temerosas y te paran en la calle o en un lugar en un bar, en una biblioteca, se sientan a tu lado y te cuentan hermosas y extraordinarias historias. Permitime sí. una aclaración a los televidentes.
Todas las religiones, todos los cultos admiten la existencia del cuerpo y el espíritu. Hay frases que nosotros no nos damos cuenta, la usamos de costumbre, pero no analizamos lo que dice. Que descanse en paz. ¿Qué pasa con el espíritu que no descansa en paz? O sea, decimos que en paz descanse, que descanse en paz. Todos hablan de una vida posterior a la vida terrenal, a la vida corporal, que sabemos que estamos de paso. Nacemos y sabemos que somos pasajeros. Todos los cultos y religiones admiten otra vida, otro tipo de vida después de la vida terrenal. Pero analicemos esa frase, que en paz descanse. ¿Y si no descansa en paz? Si no se fue en una situación de paz, ¿qué pasa con ese espíritu? Porque la fe lo admite, pero a veces cuando queremos desde un lugar decir, hay alguna presencia, ha aparecido, ha sucedido algo, es como que se pone en duda. Por eso este programa, para intercambiar algunas cosas. Lógicamente, un filósofo, para los que creen en Jesús, un hombre divino, dijo, el que crea en mí no morirá jamás. Además, él es el ejemplo del aparecido, del fantasma. Por supuesto. Él es el ejemplo porque... De la resurrección. De la resurrección. Él es el ejemplo del susto que le pega a los apóstoles cuando se le aparece y le dice, no busquéis entre los muertos a quien está entre los vivos. Entonces, si vamos al análisis de lo religioso respecto a aparecidos y fantasmas, tenemos que vincular necesariamente con un trabajo fundamental que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica escribe un libro que se llama Malleus Maleficarum, o sea, el martillo de las brujas. El martillo de las brujas es un monumental trabajo realizado con todos los símbolos, signos, síntomas y expresiones que se dan de la brujería, de cómo puede darse el demonio, cómo se puede el demonio incautar o tomar dominio de una persona, poseer. Y la pregunta para aquel que cree que no existen aparecidos y fantasmas es la siguiente: ¿por qué la Iglesia Católica y otros credos tienen chamanes, tienen exorcistas, tienen desembrujadores y otros? Esto que vos estás contando fue motivo de una charla, porque acá en la ciudad, en la provincia de Corrientes, existen sacerdotes que son exorcistas. El sacerdote que es exorcista no solo tiene que prepararse en Roma en una escuela de exorcismo, sino que también tiene que estar autorizado por nuestro obispo a realizar los exorcismos. Cuando uno escucha esto como título de película o como argumento de un libro, uno piensa en algo fantástico. Pero cuando uno habla con los sacerdotes que llevan adelante los exorcismos, se dan cuenta que el mal existe y cotidianamente. Un pastor evangelista me dijo una vez, nunca vi al demonio vestido con cuernos, la lanza, la capa roja, nunca. El demonio en la vida real es una persona totalmente seductora, que vos vas a querer estar al lado de él y no de otra persona. Y ahí uno cae ante la imagen de cómo el mal se presenta a veces y nosotros no nos damos cuenta. Quiero mencionar acá cómo nos conocimos con el doctor Quito Galeano, porque tal vez sea la primera historia. Esa es la primera historia. Bueno, en el programa de radio que llevo adelante hace casi 16 años, en el que Sergio me acompaña hace muchos años también, nosotros veníamos indagando en un espacio para hablar de estos misterios de Corrientes, fantasmas y misterios. Ya nos acompañaba un poco Francisco Villagrán y posteriormente se sumó el doctor Galeano. Nosotros sabíamos de la existencia de una dama de blanco. ¿La manzana es la número? 73 del casco del ejido urbano de la ciudad, la manzana que está completida por la calle 25 de mayo, donde aparece San Juan, Quintana y Rioja, donde vive el doctor. Bueno,
La historia es así. Mire, yo le voy a contar. Yo vivo en esa manzana, ¿eh? En la manzana 73 del Ejido Urbano. Yo soy invitado a un acto en el Instituto de Cultura. En ese momento era Subsecretaría de Cultura. Que el segundo patio, que era un patio que todas las casas antiguas tenían, el primer patio era el patio coqueto de todas estas residencias y el segundo patio era un patio de servicio. Ese segundo patio fue reciclado e incorporado al uso con un salón auditorium y un pequeño escenario en un rincón para que algún conjunto chamamecero, alguna orquesta de vientos o de cuerdas amenizara la tarde. Se inaugura, me invitan, siempre la gente de cultura me ha tenido presente, cosa que también agradezco públicamente, y llegó el momento del café, eran las 11 de la mañana, un cafecito caliente, una mañana fría, y le digo, qué lindo este patio, porque había un lindo sol al muchacho que estaba sirviendo los cafés. Sí, me dice, a esta hora. Ah, le digo, ¿por qué a esta hora? Porque si usted se queda acá a eso de las 7 de la tarde y me muestra el ángulo de un muro, me dice, por ahí va a ver pasar a una señora de blanco que pasa de esta pared y se mete en esta otra pared. Por supuesto que uno que respeta esto, Escéptico. no escéptico, pero sí con respeto, le escucho, pero lo archivo, digamos, lo guardo ahí, ¿no? Bueno. Después, un anunciante nuestro, en la parte de atrás, que toca los fondos del Instituto de Cultura o Instituto de Cultura, la florería Il Giardino, que está por calle Rioja, vecina del doctor. Exacto. Está la florería, una playa de estacionamiento y la casa del doctor. Esta florería, yo me voy un día y le comento, me acuerdo y le digo, decime una cosa, Ramón, el encargado a quien también mando un saludo. Ramón, la gente de cultura dice que hay una dama de blanco que pasa por este muro. ¿Vos alguna vez viste algo? Y me mira y me dice, mirá, tirá un poco tu auto para atrás, porque yo estaba en el auto. En aquel muro de la playa de estacionamiento, pasa y vuelve a pasar por este muro. Y me muestra la casa del doctor Galeana, a quien yo andaba persiguiendo hacía un tiempo para que pudiéramos llevar adelante todo esto que ahora hacemos juntos, y te agradezco públicamente, por favor, la predisposición de poder transmitirle todo esto a la gente. Y ahí lo conozco a él. Y él va a contar su parte de historia, y él va a contar, también aparece en el salón de fiestas Siete Puntas, en el patio y la cocina, que está sobre calle Quintana. Sí, señor. Pero él va a contar de su casa y él va a contar de dónde creemos que proviene esta dama de blanco que arrancaría por la calle Mayo, esta alma o este aparecido que no descansa en paz. Mira, cuando nos conocimos fue una noche en que vos bajaste del auto y me dijiste, yo ando buscando la dama de blanco. Y entonces te dije, bueno, mira, acá al lado es un terreno que correspondía al mismo edificio que está sobre la calle Mayo que recién citaste, que era un antiguo sanatorio que cerró y que es un lugar donde los que se hospedan actualmente duran muy poco. Alquilan por un mes y se van a los 2 o 3 días. Viejo sanatorio litoral. Viejo sanatorio litoral. Hoy devenido en pensión, digamos. Exacto. Bueno, cuando yo voy a comprar, o sea, vamos a adquirir la casa con mi señora, que mi señora en realidad es la que compra, de la calle Rioja, de la antigua familia de los de la Vega, cruzan varias personas, entre ellos los empleados de una funeraria que queda enfrente, y me dice, mire doctor, que esa casa tiene fantasmas. Y entonces le digo, mira, yo no tengo ningún inconveniente porque yo con los fantasmas me llevo bien y trato de comprenderlos, interpretarlos, porque yo soy un hombre que como científico no puedo descartar, como dice Feyerabend, nada, ni lo uno ni lo otro, simplemente acepto. Bueno, se compra la casa y acá hay 2 cosas que contar de esa casa. Sí, señor. Primero, lo de la dama de blanco. La dama de blanco... ¿Hiciste algunas reparaciones? ¿Tenías problemas con tus obreros? Bueno, no, ahí viene la historia. Ahí viene la historia de testigos que hacen a la leyenda sostenible. Ahí está. ¿Por qué razón? Porque comenzamos a arreglar la casa y entra un grupo de electricistas, cloaquistas, albañiles, techistas, carpinteros. Por decir
5 o 6 grupos diferentes que no se nada que conocían ver. entre Cada grupo come solo, cada grupo se entiende sí, por ahí intercambian algunas cosas, pero nada más. Yo decía, ¿por qué esta gente llega a las 5:30, 6 de la tarde y salen disparando todos? ¿Por qué no ponen unos focos, unas luces y trabajan y dejan de embromar? Porque ya hacía casi un año que habías comprado la casa. Que había comprado la casa y estaban reparándola. La casa estaba muy mal. La casa había que hacerle muchas cosas. Muy bien. Entonces, un día me voy y hablo con la gente de la funeraria de enfrente y le pregunto a uno de los más ancianos. Y le digo, ¿qué es lo que pasa con esa casa? Le digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué razón? Mire, doctor, me dice, desde que la familia originaria se fue de ahí, esa casa no consigue un inquilino que dure. Los espanta. Y le digo, ¿pero qué es lo que pasa? Bueno, yo le voy a decir, doctor, me dice, por el fondo anda una mujer de blanco y hay una nenita que juega con una rueda. Con una ruedita antigua. Con una ruedita antigua. Que era un juego de antes. Claro, el alambre en esta forma, con la rueda que se llevaba. Entonces yo le digo, sí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces le pregunto primero a los electricistas, le digo, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Por qué no siguen trabajando? No, doctor. Mire, pídanos lo que quiera. Nosotros somos creyentes, nosotros somos esto, pero nosotros no nos quedamos porque ahí sale la nenita con la rueda o la mujer de blanco. Y le digo, ¿qué es la mujer de blanco? ¿Qué le hizo? ¿Le asustó? No, pasa, sale de la pared. Ah, no, le digo. Bueno, es que yo capaz que estuvo alcoholizado. Hasta yo pongo en tela de juicio. Por supuesto. Voy a los albañiles. No. Luego sigo con los diversos grupos, todos coincidentes. Entonces digo yo, la pucha, acá hay algo raro. Mi esposa, que es incrédula, era hasta ahí, un día se va a la tarde, abre la puerta con mi hijo menor, que ya tenía 10, 11 años, no pudo pasar el segundo baño. Es decir, en la mitad de la casa quedó trancada. ¿Por qué? Porque algo vio, algo sintió. Le vio a la dama de blanco. Y yo creo que tenemos que seguir en el segundo bloque porque da para más y ya vamos a estar de lleno. En el segundo bloque le quiero contar que este programa va a tener varios capítulos porque no podemos contar en uno solo todas las historias que hay en este libro y que usted debe saber otras que después nos va a transmitir a través de nuestro correo electrónico y que puede enriquecer un tercer libro del doctor porque estos libros se escriben gracias a la memoria de la gente. En el próximo bloque vamos a conocer un poco la historia de la casa que era de la familia Pampín. ¿Es así? Sí, señor. La casa la construye María Mantita de Pampín para su hijo y su nuera. Sí. Y el terreno era de la familia Meave. Quiero decir a la audiencia para que lo conozcan un poco a Sergio. Sergio es un avanzado estudiante de arquitectura en 4º año. También está estudiando abogacía. Es nuestro productor. Sabe mucho historia. Le apasiona no solo la historia arquitectónica de la ciudad, sino también estas cosas. Por eso lo hemos invitado a que comparta hoy la mesa con nosotros. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y enseguida volvemos con el clímax, con el desenlace de esta historia, que es acá. Usted debe pasar muchas veces muy cerca, porque debe trabajar, trae a los chicos al colegio, viene a hacer un trámite. Esto forma parte también de nuestra historia. Ya volvemos.
El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66-783. Soy Norte Club, descuentos diarios. De vuelta, vamos a configurarnos, como le dije en el bloque anterior, en la historia de la casa primero. Terreno de la familia. El terreno lo cede la familia Meave, Sí. como parte de dote del matrimonial. Calle Mayo frente al Colegio San José. Mayo 1027, Mayo según 10. las escrituras, Sí. con entrada también por el garage de 1033. El terreno era de la familia Meave y la casa se la encarga María Mantilla, viuda de Pampín, al arquitecto Zamela. Sí. Arquitecto Zamela, ingeniero Zamela, es un ejemplo también el rectorado de la UNE, que fue la casa de la familia Bedoya, que es una casa similar a la casa que vamos a hablar, que es la casa que iba a ser del matrimonio Pampín-Meave, que se construye en el año 22 y que por diversas desinteligencias entre los obreros no llega a ocupar la pareja. No llega a ocupar la pareja. Eh, ¿Se van de luna de miel? ¿Se casan? Se casan, Fernando Pampín, el negro, y Juan Vicente era su hermano menor, que le decían el rubio, no era el negro y no el rubio, y Ana María Meave, que era la segunda de las hijas de el doctor Ernesto Meave, dirigente liberal, y de Ana Reguera, descendiente del coronel Reguera de San Roque. Sí. Se casan el 1 de abril de 1922 en la iglesia de la Merced. Dicen que una noche que llovía, y cuenta la leyenda que en Corrientes que las parejas que se casan con día de lluvia no son felices. Se casan, salen de la iglesia, seguramente pasan por donde iba a ser su casa y doblan por San Juan, al lado de donde es el Instituto de Cultura hoy, que era la casa de soltera de Ana María, de la China, como le decían la familia. Pasa la recepción de bodas y se van de noche de bodas a la quinta del tío de Fernando, avenida Centenario. Ayacucho al este. Ayacucho Camino al este. Arene, la vieja Quinta Pampín, Laguna Pampín. Laguna Pampín. Y en el apuro alguien se habrá equivocado en la casa de Fernando, que hoy es el museo histórico de la provincia. Le dan una llave. Todas las llaves antiguas eran parecidas. Y le dan una llave equivocada. No le dan la llave del portón de la quinta. Le dan la llave del panteón de la familia Pampín. Dice otro augurio que dicen, bueno, No buen augurio. no buen augurio, fuerza en el portón de la quinta y pasan una noche no romántica, sino una noche bastante penosa. Se escuchaban ruido de alas, de perfume de flores fuerte, como como diría el doctor, un mortuorio. Sí. Y fue bastante tétrica la noche. Dicen, bueno, vamos a volver de la ciudad,
vivieron un tiempo en el museo, y a Ana no le gustaba viajar, tenía miedo al agua. Fernando le había planteado viajar de luna de miel a Europa y dijo, no, yo a Europa no voy, son 14 días arriba de un barco. Entonces dijeron, bueno, vamos a aprovechar que se inaugura el Hotel Cataratas. Junio del año 22, parten acá del puerto de Corrientes, primero hacen escala en Posadas, descansan un día, y el 3 de junio del 22 toman el vapor Villafranca, que era un buque mixto que llevaba pasajeros y mercaderías, que llevaba el cargamento de nafta para los generadores del hotel. Entonces dicen, uno de los pasajeros le dice, tenemos que llegar antes que el hotel se inaugure, y aceleran la marcha del vapor. Entonces un marinero ve que de la bodega salía humo, y en esa época no se conocían las linternas con pila, y mete un farol y hace que explote el barco, el cargamento de nafta. Se empieza a quemar el barco, y en esa odisea Fernando y su esposa mueren junto a la hermana de ella y una prima. Y es así que la casa nunca se habitó. Nunca se habitó. Nunca se habitó, como casa de familia. Una casa que, le quiero decir a la gente, más de uno hemos pasado por el Sanatorio Litoral alguna vez cuando funcionaba como sanatorio. Sí, por supuesto. Pero si quieren tener una referencia, bien dijo Sergio, el rectorado de la UNE es un edificio muy parecido. Un edificio público. No son casas como nosotros conocemos, son mansiones. Sí, mansiones, escaleras de mármol, habitaciones imponentes, ventanales, piso de mármol, una cosa, unas aberturas, le digo una cosa impresionante, igual que construcciones que Corrientes tiene la suerte de seguir teniendo, ¿no? Bueno, así que ellos no ocupan en la casa finalmente. No ocupan la casa, la familia Meave decide que como era la dueña del terreno, dicen, bueno, vamos a venderla, se la venden al Club del Progreso, que ocupaba lo que era hoy el Colegio Salesiano. Sí. Ahí fue la despedida soltero de Fernando, se la venden al Club del Progreso, y el Club del Progreso se fue pasando fue hotel y hasta que llegó a ser sanatorio del litoral, y después quebró el sanatorio y ahora es un pensionado. Un pensionado. Que no funciona. Que por diversos fenómenos los inquilinos se van Con rapidez. Se van con rapidez. Doctor. Lo único que, y como cierre para estos Sí. fenómenos paranormales, se estableció una especie de psiquiátrico ahí, y que un chico, Una clínica de rehabilitación. una clínica de rehabilitación de drogadictos, etcétera, etcétera. Y un chico que era estudiante de Derecho, que yo lo conocí, que me obligó a mí a colocar en el muro del fondo una serie de medidas de seguridad para que no pasen los enfermos por el techo de mi casa, porque cruzaban del techo del sanatorio a mi casa. Entonces yo tuve que poner unos alambrados con hierro, etcétera, etcétera, para evitar Vos dijiste, eso. con un loco en mi casa basta. Con uno ya está suficiente. Y resulta que ese chico le mata a la madre que estaba durmiendo al lado de él, la asfixia con la almohada. Ahí mismo. Sí, ahí mismo. Bueno. O sea que un lugar que ha sido de desgracia en desgracia. No. Bueno, ¿qué ocurre? De acuerdo a la versión de Sergio, la dama de blanco sería la señorita Meave, la señora Meave de Pampín. Sí. Dicen las antiguas lenguas, y contaba mi abuela, conocedora de estas historias, que Pampín el negro era bastante poco atractivo. Sí. Y ella era una chica extraordinariamente bella. Bonita. Una extraordinariamente bella. Era imposible que se enamorara del negro Pampín. Entonces él hizo una promesa a la Virgen. El negro Pampín hizo una promesa a la Virgen de Itatí, en el sentido de que si ella se enamoraba de él y se casaba con él, él se iba a casar en Itatí. Cuando ocurre ese hecho, se enamoran, él le dice, mira, yo hice esta promesa de casarme en Itatí si me casaba con vos. Y entonces le dicen, no, vamos a casarnos en la Merced. Creo Sí, que fue la la Merced. Merced. La Merced. O sea, una Merced por nuestro rango, por nuestra estatura social, etcétera, etcétera. Pero vamos a llevarle un presente a la Virgen. Cuando pasamos en el barco, paraba en Itatí,
paraba en Itatí, el barco de la carrera que iba hasta Posadas, que pasaba los rápidos de Apipé. Sí, señor. En esa época, sirgando el barco, con carretas se le tiraba al barco para que suba. Bueno, llegan a Itatí, bajan, le regalan un manto. La misma noche, dicen los que dicen, que se quema el barco, que explota. El capitán fue un gran cobarde, porque no hizo absolutamente nada por salvar a los pasajeros. Él fue el primero que disparó, el capitán cobarde. La misma noche que se mueren quemados, esta pareja, se quema el manto. El manto de la Virgen que estaba bordado en oro se quema, y por eso vemos partes de la Virgen tostada. Ah, mira, eso yo no sabía. Bueno, esa es para enganchar la lista. ¿Qué pasa con la Dama de Blanco? Dicen que es la hija de Meave, esposa de el Negro Pampín. Sí, señor. Y pasa, sale, camina del sanatorio, pasa por mi casa, va, la playa entra, de estacionamiento, pasa por la playa de Casa estacionamiento, Cultura. sale para la Casa de Cultura, después sale de la playa de estacionamiento. Y todos la ven, nadie habla, todos la ven. A mí no me asusta, porque ella, el aparecido, el espíritu que busca paz, no hace daño, no asusta, no es mala, es un espíritu que aparece. Se suma a eso la circunstancia que Pampín, o los Meave, no sé cuáles, tenían un guardia ahí en el edificio en construcción, que era un antiguo coronel de guerra, que tenía la virtud y desgracia horrible de tomar a las niñas indígenas, especialmente de las zonas cercanas como Empedrado, las traía, las violaba y después las mataba y las metía en un pozo que está en el medio del patio del Sanatorio Litoral. ¿Pozo de agua, aljibe? Una especie de construcción medio sótano o algo por el estilo. Cuando hicieron excavaciones ahí, vinieron un grupo de indios de Empedrado, con chamanes y caciques, sí, con cajas, hicieron excavaciones y sacaron restos de antiguas... restos humanos. Restos humanos de pueblos originarios. Y los llevaron. El chamán ayudaba. Un sacerdote católico, exorcista, también intervino. Esto no ocurrió hace mucho, esto es hace 1 año o 2 años atrás. ¿Me entienden a mí el tema? ¿Cómo es? Muy bien. Se hizo todo, entonces el chamán dice, hay una que no va. Era un esqueleto que tenía cadenas, grillos y cadenas, que parece ser que era una aborigen india, de la cual se había enamorado el militar este. Entonces la torturaba, la dejaba encerrada y después la dejó morir ahí encerrada, en grilletes. Se ve que se murió penando y ese espíritu quedó ahí. Esa también puede ser la Dama de Blanco. También puede ser. Porque hay 2 versiones, una que es no agresiva y otra que es pacífica. Cuando subieron al primer piso, el chamán no pudo y bajó. Dijo, no, el espíritu que está arriba es maligno, no puedo. Viene el sacerdote, exorcista, oficial de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si bien es cierto, la congregación de exorcistas fue suprimida por Pablo VI, fue restablecida con otro nombre por Juan Pablo II Wojtyla. Aclaremos eso para que quede bien en claro. Aclaremos que exorcistas, desembrujadores, adivinos, quirománticos y demás, en toda Europa están inscriptos y trabajan juntos. Los exorcistas le llaman a los desembrujadores y los desembrujadores le llaman a los exorcistas. Nos contaste eso en Todo Francia, esto, existe un exacto, registro en toda Europa. Exacto, esto todo es científico, esto está todo documentado en libros científicos franceses. Hasta el día de la fecha. Hasta el día de la fecha. Y esto es un trabajo que yo estoy preparando para el prólogo del próximo libro. Muy bien, un trabajo que expuse en el Congreso de Historia de Santa Lucía.
¿Qué ocurre? Sube el sacerdote, lo levanta, el espíritu lo levanta y lo tira contra la ventana que da sobre el Colegio San José. Que si la ventana no resiste, ese pobre hombre muere. Claro. El chamán se mete, lo caza, lo arrastra y lo baja de la escalera. Esto es hace 1 o 2 años. Vamos a aclarar la existencia de esa. Por eso, cuando se niega la existencia de estos espíritus, se está negando una realidad. El caso, me termino de enterar acá, gracias a Sergio, que el arquitecto fue Samela. El Pues bien, yo tengo una casa por la calle Santa Fe 682 que perteneció a una señorita Samela, la hija del arquitecto Samela. Claro, Vito Samela, el padre de Antonio Sí. y de Adolfo Samela, que construyó la iglesia Jesús Nazareno, Sí. se instaló por calle Pellegrini y Santa Fe. Pellegrini y Santa Y Santa bueno, Fe. claro, el pedazo de la casa del fondo que da sobre Mayo, digamos, hacia el sentido norte, Hacia el Tala. hacia el Tala, esa casa le hizo a la señorita Samela. La señorita Samela era una mujer extraordinaria. Y yo recuerdo esta anécdota con cariño. Yo no sé si vive o no porque tenía sus años. Cuando me vendió la casa me dijo, qué lástima, doctor, que yo sea un poquito más, mucho mayor que usted, porque si no, usted no se salvaba de mí. Ay, qué hermosa declaración, amenaza. qué honra para mí. El señor Joane, que intervino en la venta, me dijo, doctor, qué honra para usted. La señorita Samela dejó un espíritu benigno en esa casa, que también es antigua, hecha por Samela. Claro. Unas paredes extraordinariamente anchas, como todas las casas antiguas, ¿no? Pero por supuesto. Y buscando, arreglando, diríamos desagües, reparando cañerías. Manteniendo, porque vos conservás las casas Sí, originales. yo conservo. Yo conservo las casas, dicho sea de paso, hemos salvado la casa de Federico Palma, por la calle Bayo, entre San Lorenzo y... De la Picota. ¿eh? Exacto, hemos salvado la Picota. Bueno, y allí, con el caso de la Dama de Blanco, aparece como conexión dentro de la misma casa de Rioja, una nenita que presuntamente murió en una de las pestes que hubieron de difteria en Corrientes. Y aparece otra nenita que murió también en esa casa, que era la chica, estaba siendo criada por una familia extraordinaria de una doctora cuyo nombre y apellido no voy a dar porque me pidieron reserva, pero la hija, hace poco tiempo yendo del sanatorio del norte, me paró en la calle y me dice, doctor, yo necesito hablar con usted. Yo la conocía, la señora, era médico, me atendió gratis, una extraordinaria mujer que vivió en Rioja 547. Y me dijo, yo le voy a contar la historia. Hay una nenita que aparece en el patio, sí, le digo. Lo escuché por radio en el programa de Rafael Costa. Esa nenita se llamaba fulana y esa nenita murió intoxicada en Itatí. Porque la familia le vino a buscar, pidió permiso a mi mamá, a nosotros la malcriamos, era nuestra hermana, la criamos como una hija y se intoxicó en Itatí y no pudimos salvarla. Intervino un gran médico de niños, Augusto se llama. Augusto, vos estarás mirando esto y sabrás de lo que te estoy hablando porque hablamos en la calle. Pero nadie habla de estos sucesos. Sí. Nadie cuenta porque, por ejemplo, en la casa de los Martínez, Casa, sí. saltamos. Sí, La dama, otra de cuadra. blanco, la dama de blanco ya Ya desapareció. desapareció, digamos. Casa Martínez, se que nos fue el foco. fue restaurada hace poco. Sí, Fue- reedificada. Reedificada. Reedificada en parte, porque parte es original. Lo que está sobre la calle, el salón, Sí. salón que sería la última construcción que se le hace a la casa, Sí. fines del siglo XIX, estaba en buen estado, únicamente se volvió a techar y a consolidar las paredes, y lo demás se tuvo que reedificar con las técnicas de construcción de la época. De la época. Fíjate vos que ¿Y en la Casa Martínez qué pasa? en la Casa Martínez se frena, y ustedes saben muy bien que el gobernador de la provincia
el presidente del Instituto de Cultura fueron muy generosos, porque a los abogados que intervenimos ahí, Nidia Billingur y yo, que fuimos los que frenamos la destrucción de una casa histórica, de un monumento histórico nacional. Se iba a hacer un edificio en ese lugar. Señor. Y frenamos con una medida cautelar representando al municipio de la ciudad de Corrientes. En una Semana Santa empezaron a demoler, pero con una velocidad que uno dice, basta. Lo mismo así salvamos la Casa Molina, con otra medida cautelar, una medida de precautoria, digamos, que salvó lo poco que quedó de la Casa Molina. Bueno, en la casa de los Martínez yo tenía versiones que se veían cosas, que aparecidos, etcétera, pero yo no sabía que era el general Belgrano. Yo no sabía que el espíritu que rondaba era el general Belgrano, que estuvo en Corrientes en 1810, 1811 aproximadamente, estuvo 3 meses viviendo, 4 meses, viviendo en Corrientes, compartiendo con las familias, porque pedía permiso para cruzar al Paraguay. Y el gobierno del Paraguay no le autorizaba. Entonces se quedó en Corrientes. Una mañana, ahí por la calle Rioja, en un negocio X de estos elementos tecnológicos de computación, me encuentro con la señora que habitaba la casa. Y la señora que habitaba la casa me dice, yo le voy a contar esto, pero por favor mi nombre no. Por supuesto, señora, yo saco mi lápiz, porque escribo con lápiz o lapicera, y mi cuadernito. ¿Qué me cuenta? Me dice, mire, hay veces o días que nosotros entrábamos al salón grande antiguo, diríamos el de la derecha, al frente, el más nuevo, sí. Diríamos, el de la derecha al frente, o el anterior al que está sobre la calle. Claro, sí. Ahí. A nosotros nos dicen, bueno, no sé, una señora que habitó en la casa me dice, ese salón lo usó mi papá como laboratorio de análisis. Era el laboratorio. Y después venía el comedor y ya venían las habitaciones y así sucesivamente. Bueno, ella veía un hombre vestido con traje antiguo, con botas, sentado siempre en un sillón, y ella le hablaba y él no le contestaba y se iba y caminaba hasta el fondo y ahí desaparecía. Las chicas que servían en la casa jamás iban a la noche al segundo patio. Nunca. Después del aljibe, nunca, porque en el segundo patio tenía la salida sobre la calle Rioja, donde entraban los carros con carbón, con las cargas. Una entrada de servicio. Entrada de servicio, comida, porque se traía la leña, lógicamente. Y esa casa conserva todas esas historias. En el fondo de esa casa, que se extendía mucho más hacia el norte. Sí, hacia el río. Sí, hacia el río, claro. Hacia el río se extendía. En esa casa se encontraron también argollas que eran para atar a los esclavos que no eran esclavos pacíficos. Porque como castigo. Los esclavos rebeldes eran los mandingas. Vos vendías un esclavo mandinga y valía 50 pesos plata. Vos vendías un esclavo Senegal, Congo, etcétera, y el esclavo valía 200 pesos. Entonces, esas argollas representan lo que era la sociedad correntina, una sociedad esclavista, una sociedad que tenía cosas que eran personas humanas. Por eso, pero la figura de Belgrano, y en esa casa debemos recordar que estuvo Liniers, que estaban emparentados con los Perichón, sí, con los O'Gorman también. Los O'Gorman, porque Camila O'Gorman llegó hasta Goya, se quedó en Goya porque ahí están todos sus parientes. Sí. Ella estaba siguiendo la línea para llegar a la ciudad de Corrientes, porque la intención de Camila O'Gorman de huir del tirano Rosas era refugiarse en el Paraguay. Entiendo. Entonces, pero que en la casa de los Martínez existen espíritus que todavía no han cruzado no sé qué límite. Yo no puedo explicar eso porque para eso están los científicos de Harvard, de Princeton,
de París, Sorbonne, que siguen explicando, que siguen estudiando sobre estos fenómenos paranormales. En el próximo programa vamos a continuar hablando, porque usted ve que siempre la hora nos queda corta. En una semana nosotros volvemos por este mismo canal para contarles más historias de aparecidos, tesoros y leyendas de Corrientes. Agradezco primero al doctor Quito Galeana, como siempre, por acompañarme en este programa. Nosotros vamos a seguir grabando este programa, usted lo va a ver la semana que viene, pero porque tenemos historias riquísimas que no queremos perdernos y ya se las vamos a contar. Sergio Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio. Y seguimos en el próximo programa, no se pierda, que vienen más historias, no solo de aparecidos, sino de La Plata y Bigüí, o los tesoros enterrados. En 7 días volvemos por este mismo canal y a esta misma hora. Muchas gracias.